de esa forma, de esa manera, entonces pueda tener un buen parto con todas las de la ley como se debe de llevar a cabo. Entonces, reitero, esa área de el que una mujer que es embarazada necesita mucho acompañamiento, necesita de alguien que esté ahí, muy pendiente. Y luego que cuando la criatura nace, que logra salir, gloria al Señor, su madre le va a acompañar, va a estar siempre muy pendiente de darle su comida, de darle su leche a tiempo. Mire que a veces la leche a algunas mujeres no les va tan fácil y ellas por alimentar a su bebé para que él crezca sano y fuerte, buscan la manera de cómo ayudarse tomando algunos ingredientes muy sanos para que le baje la leche y el niño se pueda entonces alimentar. Y así va creciendo y en cada etapa del niño, cuando él ya está más grande que puede ingerir alimento más sólido, ¿sí? Que el niño empieza a gatear, que inclusive muchas veces hasta su madre también empieza a gatear como él para enseñarle cómo se debe hacer, cuando empieza a caminar, ¿sí? Que el niño se defeca y hace muchas cosas y que su madre debe estar ahí enseñándoles. El niño empieza a hablar y hay que enseñarle. El niño empieza, Gloria me enseñó la etapa de que tiene que ir al colegio y su madre está igual en todas las áreas de la vida. Necesitamos acompañamiento. Pero además de lo que yo he dicho ahora, quiero leer un texto de la palabra de Dios, que está en el libro de Juan, en el capítulo 11, versículo 45, dice así la palabra de nuestro Dios. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y a Marta y vieron lo que hizo Jesús y creyeron en él. Me encanta mucho cuando la palabra dice y vieron lo que Jesús hizo. Gloria a Dios. Cuando ellos vieron lo que Jesús hizo, muchos creyeron en él. Entonces, oremos. Amado Señor, amado Padre, muchas gracias por concedernos la bendición de podernos conectar en esta hora y poder compartir esta palabra. Y las personas, Señor, mira a Orleani, mira, oh Dios, a Keimar, Señor Orfa, bendito Dios, Jefferson, Gloria, oh Rey, a Lilian, Mickey, todos los que se encuentran aquí en este directo, te pido que les bendigas grandemente. Que si están aquí no es por casualidad, es porque tú tienes un plan poderoso para con ellos. Que esta palabra nos guíe a toda verdad y produzca los cambios necesarios. Entonces, en el pasaje que leemos, podemos encontrar la palabra acompañar, que tiene que ver con acompañamiento, porque había sucedido algo tremendo, y es que Jesús era amigo de Lázaro, de María y de Marta. Jesús frecuentaba mucho esa casa, por lo cual entonces él siempre iba ahí. Y en algún pasaje de la Escritura dice que Jesús fue a casa de Marta, de Lázaro y de María. Y María se postró a los pies de Jesús a escuchar la palabra de Dios. Siempre estaba muy pendiente de escuchar la palabra de Dios que cambia, que transforma, que liberta y que edifica. Jesús llevaba un acompañamiento a muchas personas, a muchas familias, pero en especial estamos hablando de esta, Lázaro, Marta y de María. Pero un día de esto pasó algo que muchos no queremos, muchos no deseamos, pero que es una etapa en la vida. ¿Y qué fue lo que pasó? Falleció Lázaro. Dice que había enfermado gravemente. Por eso es que usted se da cuenta que la enfermedad es para cualquiera y la muerte también es para cualquiera. Cosa que no deseamos, pero dice la Biblia que está establecido que todos los hombres mueran una vez y después venga el juicio. Entonces, como suele pasar de costumbre o como siempre,
En el texto que leemos dice que muchos venían de diferentes lugares. Parece que esta familia era muy social. Acompañarles, ¿sí? Estaban ahí consolándole en su dolor, en su momento de angustia. Es una etapa de la vida muy difícil cuando se nos muere o cuando fallece un ser muy allegado a nosotros, un ser muy querido, y mucho más si tiene que ver con el padre o con la madre. Que Dios nos guarde, aunque eso tiene que suceder. Pero esto había acontecido. Marta estaba muy triste, María estaba muy triste, pero muchas personas venían para acompañarle, para consolarle, para estar ahí con ellas. Y yo pienso que eso es lo que queremos todos, que nos acompañen en medio de cada etapa de nuestra vida, en medio de cada situación, y mucho más cuando son situaciones difíciles, cuando son situaciones adversas, de conflicto, de persecución, de angustia, de dolor. Yo he vivido en mi vida muchas etapas, y te voy a ser muy sincero, gracias a Dios en algunas he recibido acompañamiento, pero en otras me ha sido muy difícil. He tenido que enfrentar situaciones duras en estos tiempos. Es cuando más uno necesita de alguien que esté ahí. Es cuando más uno necesita de alguien que esté pendiente. A veces las personas se confían y dicen, no es que él es un pastor, no es que ella es una pastora, no es que él es un cristiano. Dios te bendiga, Ulises. No, somos personas de carne y hueso. Jesús, siendo Dios, necesitó el acompañamiento de su Padre. Y yo hablaba con una persona hoy y le daba un consejo. Porque como todos tienen problemas en los hogares, tenemos problemas, dificultades, y acompañándole en medio de ese problema le di un consejo. Porque un consejo a tiempo puede ser muy importante, puede salvar muchas vidas. Un consejo a tiempo es de gran bendición. Pero muchas veces nos damos cuenta de situaciones en las que algunas personas, hola Karina, bendiciones, se encuentran y no les acompañamos. Hacemos caso omiso al problema, hacemos caso omiso a la circunstancia. Y después, cuando el problema es más grande o en medio de ellos se cometen errores, entonces empezamos a juzgar, empezamos a señalar. Y con esto no estoy en este momento quizás haciéndome víctima de algunas situaciones, no. Estoy diciendo algo que es muy importante en medio de la vida del hombre, porque todos vamos a pasar por situaciones. Hoy me toca a mí, hoy te toca a ti, mañana el de acá y a todos. Y qué bueno que cuando realmente pasemos por esa situación, haya alguien que nos dé una palabra de motivación, una palabra de ayuda, una palabra de consuelo. Eso era lo que necesitaban Marta y María, una palabra de consuelo. Muchas veces las personas fallecen y en los momentos más difíciles, en donde a veces falta hasta el dinero, Gisela, Dios te bendiga, para comprar la caja o para comprar los ingredientes y poder atender a los invitados y muchas otras cosas. Entonces son momentos difíciles, son momentos de angustia, son momentos de dolor. A veces llega una enfermedad. Alguien dijo por ahí que en la cama, en el hospital, en la enfermedad, en el dolor es que se conocen los que muchas veces dicen que son amigos de unos, que son verdaderamente amigos. Porque sí hay amigos. La Biblia habla del verdadero amigo. Dios llamó amigo a Abraham. David y Jonatán fueron amigos. Y la Biblia dice que en todo tiempo ama el amigo. En tiempo de angustia, en tiempo de necesidad, en tiempo de adversidad, en tiempo de dolor, en medio de depresión. Pero muchas veces es triste saber que hay personas a quienes uno ha considerado como amigo, o ha pensado o ha creído que ha tenido como amigo. Pero no, esas personas son los que lo señalan, son los que lo juzgan, son los que lo maltratan, son los que hablan mal de uno. Y cuando lo miran a uno, lo abrazan, lo besan. No he dicho, no saben dónde colocarlo. Pero mentira.
Mentira, eso es mentira. Y no estoy aquí quejándome, no. Estoy presentando este mensaje porque me tocó, escúchame bien, aconsejar a una persona que estaba a punto de poder tirar la toalla. Porque así nos pasa a todos, a todos nos sucede a todos. Hola Erika, Dios te bendiga. Te saludo en esta mañana. Dios te bendiga. Tú eres la motivación por lo cual yo puedo predicar esta palabra, puedo enseñar esta palabra y quiero animarte a que sigas adelante, quiero animarte a que no desmayes, quiero animarte a que cualquiera que sea el problema, la dificultad, lo enfrentes con la ayuda de Dios, porque hasta eso suele pasar muchas veces. Necesitamos a Dios y hoy más que ayer, en estos días predicaba sobre la mujer adúltera que fue sorprendida en un acto de adulterio, que empezaron a señalarla, maltratarla, juzgarla y juzgarla con el fin de que la mataran a piedra. Pero Jesús no hizo eso. Muchos aspectos se presentaron en esa historia. Bendiciones, Erika, Dios te bendiga. ¿Y sabe qué desató y provocó? El hecho de que estos hombres llevaran a esta mujer donde Jesús provocó el amor de Dios que es incomparable, provocó el perdón de Dios que es incomparable, provocó la misericordia de Dios y provocó la gracia de Dios. Porque por la gracia del Señor estamos aquí. No porque tengamos un título, no porque tengamos una posición, no porque tengamos un crédito, no porque seamos más grandes que otros. No, estamos aquí por la misericordia de Dios. Yo quiero recordarle a usted que no dejamos de ser polvo. Lázaro era una persona, era un noble que en medio de la sociedad conocía a muchas personas, gozaba de bienes, gozaba de muchas posiciones, pero un día enfermó y murió. El hombre fue creado del polvo de la tierra y entonces de polvo fue creado y al polvo ha de volver. No estamos aquí para señalar a las personas, no estamos aquí para juzgar a las personas, no estamos aquí para maltratar. ¿Cuándo vamos a levantar al caído? ¿Cuándo vamos a sanar al que está enfermo? ¿Cuándo vamos a ayudar al que necesita un brazo, un hombro de apoyo? La Biblia habla de un hombre, una historia que fue golpeado, que lo dejaron casi que muerto, pero entonces dice que pasó un levita y pasó de largo, y lo vio, se hizo el de la vista gorda. Pasó un sacerdote y pasó de largo, pero luego pasó un buen samaritano que entonces lo ayudó, lo montó en su cabalgadura y como no podía él entonces llevarlo, lo dejó a donde una persona y le pagó a esa persona para que lo cuidara. Le pagó a esa persona, hola Castro, ¿cómo estás? Bendiciones, para que estuviera con él. Lo que poco nosotros hacemos. Lo que hacemos hoy cuando cae alguien es pisotearlo más. Como dicen por ahí, al caído caele, al caído caele. Y nos olvidamos muchas veces de que esas personas a quienes pisoteamos, a quienes maltratamos, tienen un hogar, tienen una familia, tienen una posición. Muchas veces hacemos de esa persona leña y empezamos hasta ultrajarlo. Y es terrible saber que muchas de esas personas que te maltratan, que te golpean, que te tratan mal, a esas personas tú les has ayudado. Tú les extendiste la mano. Tú confiaste en ella. Por eso es que nuestra confianza sola, única y exclusivamente debe de estar depositada en Dios. Porque el único que nunca nos va a fallar, el único que nunca nos va a mentir, el único que nunca nos va a dejar solo es el Señor. Así que aférrate al Señor. Busca de Dios. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Los días que estamos viviendo son días malos. Los días que estamos viviendo son días de terror. Son días de oscuridad. Son días de perversidad. Son como los días de Sodoma. Son como los días de Lot. Son como los días del diluvio. Entonces es cuando más tenemos que buscar a Dios. Es cuando más tenemos que acercarnos a Dios. Es cuando más tenemos que depositar nuestra confianza en Él. Saca un tiempo, saca un espacio para que recibas el acompañamiento del Señor. Para que recibas la gracia de Dios, la presencia de Dios. Entonces, pero aquí en la tierra, Dios usa hombres, Dios usa personas
para que nos puedan acompañar. Así como te colocaba el ejemplo de un niño que necesita el acompañamiento de su mamá. Si alguien va a estudiar, cualquiera que sea, a un plantel educativo, necesita el acompañamiento de un profesor que esté ahí enseñándole, instruyéndole, guiándole, preparándole. Si alguien va a una empresa, necesita que alguien le acompañe, que alguien le direccione, que alguien le enseñe, que alguien le instruye, que alguien le prepare en todas las áreas que necesita, según lo que tenga que hacer para que esa persona haga las cosas bien y no esté cometiendo muchos errores. Porque, ¿sabe? A veces muchas personas cometemos errores por la falta de instrucción, por la falta de conocimiento, por la falta de preparación. Oseas 4:6 dice: mi pueblo pereció porque le faltó el conocimiento, porque le faltó el conocimiento. El conocimiento te dará la veracidad, te dará la autoridad y el poder para que puedas hablar y puedas hacer las cosas de una manera correcta y después no hayan tantas excusas cuando vengan los problemas, las situaciones garrafales que a veces pecamos o a veces cometemos yerros voluntaria o involuntariamente, pero en la mayoría de los casos es por falta de acompañamiento. En muchos concilios, en muchos lugares, a veces no se prepara, no se capacita, no se instruye. Y hay cosas que se hacen, pero muy tarde, demasiado tarde. Y cuando ya se presentan las situaciones catastróficas, entonces empezamos siempre a echarle culpa al que se equivocó. Pero no es así. Tenemos que hacer un análisis. Este live, este mensaje lleva como finalidad podamos hacer un alto y detenernos, porque sabe que de los errores se puede sacar provecho. De los errores podemos sacar provecho en muchas situaciones. Entonces, gloria al nombre del Señor. Por aquí tengo una definición sobre lo que es el acompañamiento, que tiene que ver con un buen consejo a tiempo, que puede salvar vidas, naciones, familias, hogares enteros, empresas enteras se pueden salvar. Hoy muchas se han ido a la quiebra por la falta de acompañamiento, porque poco se está invirtiendo o se invierte en algunas áreas que no son las mejores, pero en las áreas muy importantes a veces no se invierte. Necesitamos un acompañamiento de instrucción, de psicología, de consejería. Por la falta de acompañamiento, muchos se han logrado quitar la vida, porque un consejo a tiempo puede salvar muchas vidas. A veces somos muy confiados, no todo lo sabemos. A veces somos muy descuidados. Necesitamos la supervisión en todo el sentido de la palabra. La palabra acompañamiento viene del verbo acompañar, que se deriva del latín ad cumpanis, que significa compartir pan, compartir pan. Lo que yo estoy haciendo con usted hoy, compartir la palabra que representa el pan. Por lo tanto, acompañamiento se refiere a la acción y el efecto de compartir tiempo, espacio y sustento con otra persona o personas. Yo he dicho siempre en los hogares, en las familias, 3 áreas muy importantes, 3 áreas. Y es, el mundo dice sexo, pero la palabra dice la relación conyugal, el dinero y el diálogo. El diálogo es la base de la comprensión. En los hogares poco se está dialogando, poco las parejas están dialogando, poco los hijos están dialogando con los padres. A veces como padres nos descuidamos del acompañamiento que tenemos que entonces darle a nuestros hijos, y por eso vienen los grandes problemas que a veces no sabemos qué hacer. Pero yo tengo noticia en esta hora: Jesús está aquí. Jesús está aquí. Entonces, necesitamos acompañamiento, un acompañamiento muy marcado, un acompañamiento muy genuino, un acompañamiento muy puntual, muy real, no somero. Las cosas someras son superficiales y por encima.
Dispénseme usted, pero es que realmente por eso es que se están presentando grandes catástrofes en los hogares, en las familias, en las empresas, en las iglesias. Poco hay acompañamiento. Hoy en día se interesa más lo que es la parte del dinero, la plantación física. Hoy en día se toma a alguien y se lo manda a servir en determinado lugar y entonces no se le da un acompañamiento. Esa persona empieza a trabajar, empieza a conseguir recursos de una manera u otra y no se le pregunta, bueno, ¿usted de dónde sacó esos recursos? ¿Cómo los consiguió de esta manera u otra? Sino que como está haciendo un casco, un edificio, entonces que siempre tiene que ir con un NID o con el nombre de una organización, pero la organización no le gusta invertir. La mayoría de las organizaciones son así. No todas, pero la mayoría son así. Con unos sí y con otros no. Entonces no debe ser así. Dios trabaja en equidad. Todos por igual, todos somos iguales. Pero a veces se hace la sesión de personas. Y no es que, vuelvo y repito, le esté echando culpa acá o allá. No, estamos mirando esto para que hagamos un análisis y busquemos dónde estuvo el error. Y no lleguemos a condenar o juzgar a las personas de una, sino que si nos equivocamos, entonces reflexionemos y pidamos perdón. Perdón, porque el perdón es la base para la salvación. Jesús perdonó a muchas gentes y como tal no las señaló, no las juzgó, sino que las salvó y le dio muchas oportunidades. Y finalmente le dijo, vete, pero no lo hagas más. ¿Por qué? Porque le enseñó, porque le instruyó, porque le preparó. Entonces, el efecto de compartir tiempo, a veces no le dedicamos tiempos en algunas áreas a, como le digo, empresas, hogares, familias, parejas. En la etimología bien detallada, la raíz latina, el origen de esta es cum pani, con pan, y el prefijo ac o asia, que significa literalmente la expresión que interpreta como ir, o sea, ir. Por eso encontramos en la Biblia un pasaje donde Jesús le dijo a los discípulos, por tanto, id y haced discípulos. No esperemos que ellos tengan que venir. Nosotros los encargados de esta labor, nosotros los encargados de esta tarea, de instruir, de preparar, de capacitar, es que tenemos que ir. Jesús dice que los envió de dos en dos, pero Él los instruyó. Jesús pasaba horas, dedicaba tiempo a sus discípulos para estar con ellos. A veces no recibimos como pastores la instrucción. A veces recibimos seminarios ahí someros por encima. Pero para este trabajo del pastoreo necesitamos el acompañamiento de personas administrativas que estén ahí, muy pendientes, muy vigilantes. Por eso es que a veces se cometen errores garrafales y después es el desastre. Entonces, pero faltó acompañamiento. Entonces, la expresión dice, es ir juntos en busca o compartir un gesto que simboliza compartir vida o el sustento. Dice, el verbo acompañar se le añade el sufijo miento, formado, dice, acompañamiento, que es una conexión con el concepto o el significado que conecta directamente la idea, conectar con alguien, que también es ofrecer presencia, soporte y sostén. Es como cuando dos personas unen sus vidas en el santo estado del matrimonio. El hombre necesita acompañar a su esposa y la esposa necesita acompañar a su esposo. Por eso la Biblia dice, ay del solo. Dice, no es bueno que el hombre esté solo. Dice, mejor son dos que uno. Entonces, así es una empresa. El gerente, el administrador necesita acompañar a sus trabajadores. Y los trabajadores también necesitan la compañía de aquellos que realmente están ahí. Es una cadena, es un engranaje. Sí, cuando hay una cadena, un engranaje, entonces, si hubo un error, buscamos en qué parte hubo el error.
¿Dónde nos equivocamos? Pero no para maltratarnos, no para señalar, no para jugar. Y eso pasa en todas las áreas de nuestra vida. En el pasaje que leemos del libro de Juan, dice la Escritura que Marta y María necesitaban acompañamiento. A veces hay personas que también les gusta que los acompañen, pero ellos no acompañan. Entonces esto es un dar y venir. Esto es algo recíproco que necesitamos acompañar. A veces las familias simplemente se unen cuando fallece alguien o cuando muere alguien, pero no, ¿verdad? Necesitamos llamarnos. Hoy la comunicación está barata, gratis, para ver si no nos llamamos. El éxito en la iglesia primitiva era porque estaban juntos, era porque estaban unánimes. A veces entre concilios se dicen el de acá o el de allá, pero lo que usted ve es una tiranía. Usted ve es que el uno piensa o cree ser más que otro. No, el más grande es el Señor. Aquí ellos necesitaban al Señor y como tal entonces dice la Escritura que como Lázaro había muerto, Jesús llega hasta donde estaban Marta y María. Y una de las cosas que Marta le dice al Señor es: si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Jesús le dijo: yo sé que resucitará, él va a resucitar. Ya dijo: claro, sí, en el día postrero. Jesús le dice: Marta, no te he dicho que si creyeres verás la gloria en esta mañana. Yo quiero que creas en el Señor, que te aferres al Señor. Erika, aférrate al Señor. Gisela, aférrate al Señor. Tú no estás sola. Erika, tú no estás sola. Castro, tú no estás solo, sola. Y a cada una de las personas que se han conectado: Alejandra, Eloísa Narváez, 1, 2, 3. A todos aquellos quienes están aquí, esta palabra no es por casualidad. Dios ha permitido que predique, que comparta este directo, porque era una palabra que necesitabas en el momento preciso, en el momento adecuado, para que puedas salir de ese estado de depresión, ese estado de soledad, ese estado de tristeza, ese estado de angustia. A veces vienen por las deudas, a veces vienen por enfermedades, problemas en el hogar, pero hoy el Señor trae la felicidad, así como Él llegó a la casa de Marta y de María, quienes estaban tristes, quienes estaban agobiadas, quienes estaban desfalleciendo por ver que su hermano había muerto. Pero cuando llegó Jesús y preguntó: ¿dónde lo pusieron? ¿Dónde lo pusieron? Y lo llevaron a aquel lugar donde ya tenía 4 días de haber muerto. No sé cuántos días llevas de estar llorando. No sé cuántos días llevas de estar triste, agobiada, agobiado. No sé cuántos meses, años. Porque para el Señor un día es como 1000 días y 1000 días como un día. Él es el Dios del tiempo. Él no habita en tiempo. Él es el Dios que todo lo puede. Él es el mismo Dios de ayer, hoy, por siempre. Él es el mismo Dios de Marta y de María y es el Dios tuyo también, Erika, Gisela y muchos de los que están aquí. Loren, Dios te bendiga. Muchas bendiciones en esta hora, Elena. Entonces, cuando él llega a la tumba donde estaba el que había muerto, pudo exclamar y decir: Lázaro, sal fuera. Lázaro, sal fuera. Pero él dijo: Padre, yo sé que siempre me oyes. Lo digo por los que están aquí, porque había muchos que eran incrédulos, que quizás no iban a creer en lo que Jesús iba a hacer. Pero ya Jesús había realizado muchos milagros en Judea, Galilea, Samaria, y muchas personas eran alcanzadas. Y todos de los que tenían diferentes tipos de enfermedad eran sanados. No sé por qué enfermedad estás pasando. No sé cuál es la enfermedad que te agobia, que te deprime. No sé cuál es el problema que no te deja avanzar. Todos tenemos problemas. Y aún por encima de los problemas estamos aquí. Por encima de los problemas
seguimos predicando, seguimos testificando de que Cristo vive, de que Cristo es todopoderoso. Él es el mismo Dios de ayer, hoy, por siempre. Él es el mismo que sanó a la mujer del flujo de sangre. Es el mismo que le dio la vista a Bartimeo. Él es el mismo que dijo un día a la hija de Jairo: a ti te digo, niña, Tabita Cumi, levántate. Y esto es la niña que está envuelta en el talí, en la palabra. Hoy por la palabra declaro sanidad sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tu familia, sobre esa empresa que quizás se está decayendo, esa microempresa que está en problemas, sobre tu hogar. La paz de Dios sea sobre ti. Que la paz del Señor te invada. Que la paz del Señor traiga consuelo. Que el Señor traiga bendición tras bendición sobre cada uno de ustedes que están aquí en esta hora escuchando este directo. Les bendigo en el nombre del Señor. Y el que estaba muerto resucitó. Un milagro hizo Dios en la vida de Lázaro, pero también de Marta y de María, quienes estaban turbadas, angustiadas, fatigadas, cansadas. El Señor hizo un milagro. El Señor también puede hacer un milagro hoy en ti, hoy. Pero necesitamos creer. Dice que al que cree todo es posible, todo es posible. ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es tu situación? Willington, bendiciones. ¿Por qué situación te encuentras? ¿Cuál es el conflicto, la dificultad? Vamos a orar. Jesús oró al Padre y el Padre lo escuchó. Yo sé que Él también nos puede escuchar. Al corazón contrito y humillado, Él no lo rechaza. Él no lo desprecia. El Señor está dispuesto a escuchar nuestro clamor. Claman los justos y Jehová oye. Claman a mí, le dijo el Señor a Jeremías, y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Si el Señor pudo levantar a Lázaro de 4 días, el que estaba atado de pie y manos salió. Y luego el Señor le dijo: desátenle y déjenle ir. Y dice que le desataron. Denle de comer. Entonces quitaron la piedra donde había estado él puesto. Se necesitaba una compañía para poder quitar la piedra, para que realmente Lázaro pudiera salir de ahí. Pero el Señor oró y el milagro se realizó. Y terminamos donde empezamos. Después de que el Señor clamó y oró, entonces dice la Escritura que muchos de los judíos venían a acompañar a Marta y a María. No te olvides que el acompañamiento es muy importante. Y muchos, por el milagro que sucedió en medio de ese acompañamiento, muchos se convirtieron, muchos se acercaron al Señor. Que sea esta una buena hora para que te acerques al Señor. Oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, eterno y soberano Dios, levanto mi mano. Porque como dice Samuel Hernández, aunque no hayan fuerzas, levantamos nuestras manos. Aunque hayan problemas, dificultades, conflictos en diferentes áreas, de diferentes índoles, Señor, que esta palabra provoque más que un deseo, en anhelo de poder, Señor, hacer uso de ella, ya que ella hará para lo que tú le envías y no vuelve vacía. Que esto nos lleve, Señor, a reflexionar, a recapacitar, a hacer un alto en el camino y podamos hacer las cosas de la mejor manera. Y en las áreas que necesitamos acompañar, lo hagamos. Hogares, familias, empresas, en la iglesia, en la congregación. Necesitamos el acompañamiento para que tu gloria sea manifiesta, Señor. Y entonces los milagros sean dados a conocer y muchos puedan creer por tu palabra. Bendigo cada hogar, cada familia, cada persona que necesita una intervención de tu parte. Te pido, Señor, que el que está caído lo levantes, que el que está enfermo lo sanes. Señor, que el que está muerto espiritualmente lo resucites en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, cada familia. Bendice cada hogar con toda bendición en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Y espero que hayas podido aprovechar este espacio, este tiempo en gran manera.
La paz de Dios sea contigo hoy, mañana y siempre.